Este audio está especialmente diseñado para poder hacerte dormir. El audio solo, sin ninguna imagen de unicornios blancos volando por el cielo. Solamente el audio, porque la idea es que lo escuches con los ojos cerrados y de esa manera, bueno, yo pueda hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre, como nos contaban a nosotros de niños, incluso como podemos llegar a ser nosotros ahora mismo, contándole una historia a nuestros niños. La historia va a ser por momentos inconexa, me vas a escuchar hablar de cosas que no tienen demasiado sentido, me vas a escuchar irme de tema, me vas a escuchar incluso hablando mucho antes de llegar a contar la historia. Pero no te vayas, está diseñado así, es a propósito. Toda esa locura, toda esa aparente desconexión tiene un sentido. Quiero distraer tu mente y luego aburrirla para que te puedas dormir. Es la mente la única que puede poner en stand-by el cuerpo cuando decide que no hay nada más importante para hacer. Si empezás a escucharme, empezás a concentrar tu atención y luego lo que yo te cuento deja de interesarte, tu mente entenderá que ya no es necesario, ya no es importante seguir escuchándome y no hay ninguna otra cosa más importante en este momento más que dormir. No hay meditación, no hay sonidos de cascadas, solamente mi voz contándote una historia como siempre. Las historias son el mejor método para quedarse dormido. Escuchá y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Igiella. Te empecé a escuchar hace más o menos 6 meses o 7, porque estaba pasando por un momento muy difícil, por una ruptura y no podía dormir, y absolutamente nada me ayudaba. Hasta que una amiga me recomendó tu podcast y la verdad fue lo único que me ayudó en ese momento a conciliar el sueño. Y hasta el día de hoy te escucho para poder dormir. Es increíble lo que haces, es increíble como tu voz y tu trabajo hace que yo y más personas podamos dormir. Y siento que es una manera muy, muy sana para no tener que usar medicinas u otras cosas. Así que te lo agradezco mucho. Te envío este audio desde Chicago, pero soy de Colombia. Así que muchas gracias y un abrazo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés con la luz apagada, quizás con auriculares puestos, quizás sin auriculares puestos. Espero que ya estés en principio con ganas de dormir, porque para eso uno pone este podcast, para poder dormir, para poder recibir al sueño como quien recibe un regalo del cielo. No sé por qué uno siempre habla de regalos del cielo, cuando en realidad la mayoría de los que regalan están aquí en la tierra, ¿no? ¿Qué sé yo?
Si yo recibiera un regalo del cielo, por ejemplo, yo quiero que me regalen un automóvil, 0 kilómetros, y lo recibiera del cielo, no sé si me gustaría tanto, porque en principio me caería sobre la cabeza, o quizás correría el riesgo de que me cayera sobre la cabeza. Quizás pueda llegar a caer en un lugar cercano a mi domicilio, entonces, bueno, corro el riesgo o que me caiga en la cabeza o que me caiga arriba del techo y me destroce la casa. Porque si viene del cielo, es difícil desde el cielo hasta la tierra invocarle, ¿no? ¿Qué sé yo? Si uno lo quiere dejar en la puerta de tu casa, en la vereda, en la calle, en realidad, no vas a dejar el auto en la vereda, pero lo quiere dejar en la calle frente a tu casa. Es difícil. Y cuanto más alto está uno, más difícil es invocarle. Entonces, puede ser que caiga en la calle, puede ser que te caiga en la cabeza, puede ser que le caiga en la cabeza a otra persona, puede ser que te caiga arriba del techo y te destroce la casa. No sé si quiero un regalo del cielo. Igualmente depende desde dónde, ¿no? Porque, qué sé yo, puede ser desde el cielo y dependiendo de la altura, quizás es más fácil atinarle. Quizás es más fácil eh, apuntar y dar en el lugar en el cual uno quiere dar. Depositar el automóvil en el lugar en el cual uno quiere depositar el automóvil. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que eh, manejaba una grúa, un remolque de automóviles. Y él era una persona muy experimentada, que él sí podía dejar el automóvil donde él quisiera. Pero bueno, eso lo voy a hablar luego, porque recién comenzamos, no vamos a estar hablando ahora mismo de cosas que aún pueden esperar. Y no es que quiera hacerte esperar, o querido oyente que estás queriendo que el sueño llegue a tu habitación, estás queriendo que el sueño llegue viniendo del cielo cual automóvil que se posa frente a tu casa. No, no quiero hacerte esperar, simplemente quiero contarte cómo funciona este podcast. Y tú me dirás, ¿para qué quieres contarme cómo funciona este podcast? Yo lo que quiero es dormir. No quiero que me cuentes cómo funciona este podcast. Y yo te diré, bueno, tienes razón, entonces no debo decirte nada, ¿no? Al fin y al cabo, qué sé yo, si no te interesa demasiado cómo funciona este podcast, bueno, lo que debo hacer es llamarme a silencio y no decir absolutamente nada. ¿Por qué yo debería llamar a silencio? Bueno, yo tenía un perro que se llamaba Silencio. Bueno, en principio, déjame que le mande un beso a Igiella. Igiella, que vive en Chicago, pero es de Colombia. A Igiella, que es de Colombia, pero vive en Chicago. Uno sufre a veces un desarraigo o sufre mudanzas. También puede llegar a sufrir migraciones, emigraciones, inmigraciones. O puede no sufrir absolutamente nada, porque uno si lo hace por decisión propia, uno no sufre el desarraigo, se desarraiga solo. ¿No? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Oh, querido Pablo, aquí ves, me estoy desarraigando. ¿Y por qué te estás desarraigando ahora mismo? Y bueno, porque, qué sé yo, la tierra está media seca y es momento de desarraigarme y buscar un lugar con la tierra un poco más húmeda. ¿No? Si es que uno pudiera desarraigarse solo. Uno no puede desarraigarse solo. Porque ¿de dónde se agarra para desarraigarse? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, una planta, ¿no? Una planta, si uno quiere sacar la planta de raíz, que al fin y al cabo, sospecho, creo, que es el significado de la palabra desarraigar, sacar de raíz,
Una planta no puede sacarse sola de raíz. De hecho, una planta no puede moverse sola, ni siquiera de raíz o no de raíz, por más que la planta estuviera sobre la tierra, en vez de estar encerrada, tampoco podría moverse para ningún lado. De hecho, se caería. Un árbol sobre la tierra y que no tiene las raíces bajo la tierra, que no tiene las raíces bajo la misma, para no repetir tierra, se cae. El árbol no puede mantenerse sobre la tierra, y menos aún va a desarraigarse. El árbol no puede moverse solo tampoco. El árbol no sirve para nada si no está ahí enterrado. Los seres humanos, enterrados, tampoco sirven para nada. Al revés de los árboles, podríamos decir que los seres humanos somos la antítesis de los árboles. El ser humano no sirve para nada si está enterrado. Y los árboles no sirven para nada si no están enterrados. Un ser humano que va a la playa, por ejemplo, en verano, ¿no?, a la costa, y entierra sus pies en la arena, jugando con algunos niños que están allí dando vueltas, molestando, como siempre hacen los niños, a los gritos, corriendo, salpicando, llenándolo a uno de arena o de agua, cuando uno en realidad no quería saber nada ni con la arena ni con el agua. Bueno, allí están los niños molestando, como siempre. Entonces uno encuentra a un niño aburrido allí en la playa, ¿no?, con el dedo en la nariz, y se le acerca. Entonces dice, bueno, oh, niño, ¿qué haces con el dedo en la nariz? Y el niño no contesta, como todo niño que está solo en la playa. Niño tímido. Niño tímido, sácate el dedo de la nariz, no seas asqueroso. Y el niño continúa con el dedo en la nariz, sin importarle nuestro pedido, sin importarle nuestra orden, ¿no? Porque sácate el dedo de la nariz, oh niño, es una expresión bastante imperativa. Entonces, bueno, la idea es que el niño obedezca. Y el niño no obedece. Los niños últimamente están como bastante retobados, ¿no? El niño no obedece tanto como antes. Entonces, nosotros, que no somos sus padres, le decimos al niño, le indicamos al niño, le ordenamos al niño que se saque el dedo de la nariz. Y el niño no quiere. No lo hace. No sé si no quiere, en realidad. Lo que no quiere es, como quien dice, responder a nuestras órdenes. Responder a lo que nosotros le ordenamos. Responder a nuestros pedidos. Eso es lo que el niño no quiere. No sé si el niño no quería sacarse el dedo de la nariz, pero no quiere hacerlo si nosotros se lo pedimos. De hecho, no quiere hacer nada si nosotros se lo pedimos, porque directamente no nos escucha, no nos presta atención, siempre y cuando estén tanto la persona como el niño en las playas de Brasil. Si estás en las playas de Brasil, el niño tiene que prestarte atención, no atención. La gente en Brasil presta atención, no presta atención. Entonces el niño, sin prestar atención, continúa con su dedo en la nariz mientras nosotros nos acercamos y le indicamos que se lo saque. Un niño que parece perdido, parece como que no tiene ningún adulto de referencia cerca suyo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en vez de socorrer al niño e intentar que el niño encuentre a su familia? Bueno, nos ponemos a jugar con él, ¿no? Lo que cualquier adulto haría, ¿no? Encuentra un niño solo en la playa y se pone a jugar con él. En las playas de Brasil encuentra un niño solo y uno se pone a jugar con él. No le indica a un guardavidas, no le indica a un policía que el niño está perdido. No, uno se pone a jugar, pobre niño ahí,
aburrido con el dedo en la nariz. Vamos a jugar, niño. Entonces, yo lo que hice fue enterrar mis pies en la arena, ¿no? Para gracia del niño. El niño ni se dio por anoticiado. Yo dije, bueno, enterraré mis pies en la arena y el niño estará feliz de poder jugar conmigo. Estará feliz de que un adulto le preste atención. Y incluso quizás podrá sacar su dedo de su nariz. ¿Qué hice yo? Me dispuse a hacer un pozo. Tomé una palita que había dando vueltas por allí. No sé ni siquiera de quién era la palita, mientras el niño me miraba atentamente. Hice un pozo bastante pequeño para que pudieran entrar mis pies. Y no mucho más que eso. Para que pudieran entrar mis pies. Y que la parte enterrada superase un poco el tobillo. No mucho más que eso. Hice el pozo y me dispuse a ingresar en él. Una vez que yo ya me hallaba dentro del pozo, la arena que había alrededor me sirvió para tapar mis pies y para volver a rellenar el pozo. Así que ahí me quedé yo dentro de la arena, enterrado, con los pies enterrados, mejor dicho, sin poder moverme. Y el niño poco se interesó en esta situación. Con el dedo en su nariz, pegó media vuelta y se fue. Y yo me quedé ahí encerrado. Encerrado y enterrado. Y de lo que me di cuenta es que los seres humanos allí pueden hacer poco y nada si tienen sus pies enterrados. No sirven para nada porque uno no puede salir corriendo. Quise salir corriendo al niño para traerlo hacia nuestro lugar de juegos otra vez. No, no pude. Me quedé enterrado allí. Por un momento por mi mente pasaron varias ideas y pensé, ahora sé lo que siente un árbol al no poder salir corriendo cuando así lo desea. E inmediatamente pensé, ¿cuándo un árbol va a querer salir corriendo? Nunca. De hecho, los árboles, si intentasen salir corriendo, se caerían y ya no sirven para nada, ya no servirían para nada. Entonces allí fue donde pude crear mi super conclusión, ¿no? Que los seres humanos son lo contrario de los árboles. El ser humano, con sus pies enterrados, no sirve para nada, ni siquiera para ir a buscar a un niño que quiera jugar con uno, ¿no? Que quiera compartir un espacio de juegos con nosotros. Y el árbol, todo lo contrario, el árbol sirve enterrado. A donde sacás el árbol y lo querés poner sobre la tierra, ya el árbol se cae. El árbol no sirve para nada. El árbol desarraigado no sirve para nada. El ser humano sí. Es por eso que Higiella, a pesar de haberse desarraigado, sospecho, ¿no?, que se ha desarraigado porque no está ahora mismo en Colombia. Pero como decía al principio, no necesariamente uno tiene que sufrir ese desarraigo. El verbo quizás puede ser otro. Cuando uno decide desarraigarse, cuando uno decide mudarse a otro país, está eligiendo el desarraigo, por lo tanto no lo sufre. Así que, Giella, te mandamos un beso grande. Te agradecemos por participar en este podcast. Te agradezco yo personalmente ese audio. Agradezco también que tu amiga te haya presentado el podcast. Quizás uno cuando es más joven quiere que sus amigas le presenten otras amigas,
le presenten quizás alguna posible pareja. Ya cuando uno se hace más grande, ya uno agradece cualquier cosa. Incluso puede llegar a agradecer un podcast, como en este caso Giella. Su amiga le presentó este podcast. Yo, de joven, esperaba que mis amigas me presentaran otras amigas. Esperaba que mis amigas me presentaran, no sé, alguna amiga de ellas, que estuviera soltera. ¿No? ¿Qué podcast? Bueno, creo incluso que cuando yo era joven no había ningún podcast. No sé siquiera si existían los podcasts, así que ¿cómo voy a querer que alguien me presente un podcast? Yo quería que me presentaran mujeres. Y nadie me presentaba a nadie. No me presentaban podcast, no me presentaban mujeres. No había Tinder. No había nada. Y yo, en la más absoluta de las soledades, con el dedo en la nariz, enterraba mis pies en la arena, esperando que alguien viniera, ¿no? A socorrerme. Yo, en realidad, más que querer jugar con el niño, quería que alguna garota brasileña viniera a socorrerme, ¿no? Y yo ahí, con los pies enterrados, alguna garota se acercara y me dijera: oh, ¿qué haces allí enterrado? Yo te sacaré. Pero ninguna venía. Incluso me quedé bastantes horas allí, con los pies enterrados, hasta que se hizo de noche. En Brasil se hace de noche, así como en todos lados, ¿no? En todos los países, tarde o temprano, se hace de noche. Bueno, en Brasil también. Yo me quedé ahí en la playa hasta que se hizo de noche y ninguna garota vino. Incluso conteniendo mis ganas de ir al baño, mi sed. Uno puede contener su sed, incluso teniendo litros y litros de agua muy cerca. Como me pasaba a mí, yo estaba allí con los pies enterrados, esperando a que alguna garota viniera a rescatarme, como si yo fuera una princesa. Yo en ese momento me sentía una princesa, en lo alto de la torre, ¿no? Con un sombrero. ¿Por qué las princesas usaban esos sombreros? Parecían sombreros de cumpleaños. Un bonete usaban. Un bonete con una tela en la punta. ¿A quién se le ocurre vestirse así? ¿Por qué las princesas usaban esos bonetes con una tela en la punta, con un tul en la punta? Una tela incluso media transparente en la punta. Bueno, quién sabe. Yo me sentía una de esas princesas y sentía que un dragón estaba cuidando que yo no me escapara. Incluso estaba cuidando que nadie viniera a rescatarme. Y ya es la tercera vez que bostezo y espero haberte contagiado ese bostezo. Espero haberte contagiado los dos bostezos anteriores también. Ocurre que en realidad no es que yo esté bostezando. Bueno, sí estoy bostezando. Pero no es que yo te esté contagiando el bostezo. Yo, de alguna forma, a través de las ondas sonoras, estoy intentando meterme en tu mente para poder lograr que te duermas. Si yo he bostezado desde aquí y tú has bostezado desde allí, implica que de alguna forma ya estoy ingresando en tu cabeza, ya estoy ingresando en tu mente y ya estoy introduciéndome
en tu mente, ya estoy controlando tu mente. Ya puedo hacerte bostezar cuando yo quiera, incluso desde aquí, como con una especie de telequinesis, de telebostezo, como alguna vez dijimos, o de bostequinesis. También podría ser, ¿no? Que uno intente nombrar este momento. ¿Cómo podemos llamar este momento? Telebostezo o bostequinesis. Bostequinesis me suena más a una charla entre dos personas, ¿no? Y una persona le dice a la otra, bostequinesis. Y la otra persona le dice, no, yo no me quinesis, bostequinesis. ¿Se entiende? Bostequinesis. Bueno, vamos a mandarle entonces un beso muy grande a Igiella y vamos a pedirle que, a sus amigas, vamos a pedirle, a su amiga, en realidad, que le ha presentado el podcast, que ahora le presente una pareja, ¿no? Ya está. Basta de podcast, ahora hay que presentarle a Igiella una pareja para que Igiella no sufra tanto el desarraigo, si es que lo ha sufrido. Que quizás no. Vamos a presentarle a Igiella una posible pareja, si es que Igiella no tiene. Porque quizás no, o quizás sí. Mejor no hagamos nada. Porque quizás queremos que la amiga le presente una pareja y quizás ella ya tenga pareja. Quizás queremos que ella no sufra el desarraigo cuando en realidad nunca lo ha sufrido. Entonces, mejor no hagamos nada. Vamos a agradecerle a la amiga de ella que le presentó este podcast, porque sin las amigas que presentan este podcast no podría ir multiplicándose cual conejo que copula y tiene conejitos, ¿no? Si este podcast va multiplicándose y va ganando oyentes, es gracias a los oyentes que ya tenemos, que copulan entre ellos y crean oyentitos nuevos. No hacen eso, sino que los oyentes que ya tenemos hablan con otros oyentes y... No, hablan con otros oyentes, no. Hablan con otras personas y les comentan acerca de la existencia de este podcast. Y les presentan este podcast, así como la amiga de Igiella se lo presentó a Igiella. Entonces, una vez que te presentan este podcast, un embrujo mágico cae sobre ti y ya no te puedes liberar y ya no puedes dejar de escuchar este podcast. Entonces, cual conejos, nos vamos multiplicando sin copular, ¿no? No sé. Es difícil copular a la distancia porque los oyentes de este podcast están desparramados alrededor del mundo y es difícil que copulen. Podrían, ¿no? Alguno habrá en la misma ciudad que otro, pero no necesariamente. Entonces, bueno, incluso las personas que están en la misma ciudad muchas veces no se conocen. Y vos me dirás, ay, yo sí conozco a un montón. Y bueno, pero habrá un montón que no conoces. De hecho, ¿cuánta gente hay en tu ciudad que te cruzas todo el tiempo y no conoces? Ay, no, pero yo quisiera conocer a todos, porque yo soy una mujer muy sociable. Bueno, está bien. Ve, conócelos y copula con todos ellos. Copula con todos los habitantes de tu ciudad.
y crea conejitos. No, cría conejitos. No, tampoco. Crea nuevos seres humanos que en un futuro pueden escuchar el podcast. Incluso de bebés pueden escuchar el podcast. Incluso desde bebés le pueden a tus hijos, una vez que copules, querida oyente de este podcast, una vez que copules con las personas con las que desees copular allí en tu ciudad y te nazcan bebitos, haz que tus bebés escuchen el podcast ya desde pequeños. Entonces, ya cuando crezcan no podrán liberarse de él. Y no necesitarán que nadie se los presente, como Higiella. A Higiella tuvieron que presentarle el podcast por suerte. Por suerte su amiga es una de esas personas inteligentes que hay alrededor del mundo y escucha este podcast. Y ella ahora también lo escucha. Quizás si ella le presente el podcast a alguien con quien no necesariamente tendrá que copular. La cópula viene por otro lado o en otro momento. Quizás haya cópula y esa cópula tenga que ver con este podcast, pero quizás no. No es una condición escuchar el podcast y copular. No es condición escuchar el podcast y copular a la vez. Ni siquiera es condición para escuchar el podcast copular luego de escuchar el podcast. Lo que sería casi imposible, ¿no? Porque uno luego de escuchar el podcast se duerme. Antes de escuchar el podcast quizás se podría copular. Alguno me dirá, bueno, yo después de copular me duermo porque el gasto de energía y la cosa así de movimiento es como que me relaja y termino, bueno, exhausto o exhausta. Y no necesito nadie que me ayude, puedo dormirme. Bueno, yo lo aplaudiré desde aquí, ¿no? Porque alguien que no necesita ayuda para dormir es para nosotros un ídolo. Para mí y para todos los que escuchamos este podcast, aquellas personas que no necesitan ningún tipo de ayuda externa y pueden dormirse cuando lo desean, son dignos de admiración para nosotros y son nuestros ídolos. Y tú me dirás, bueno, no es ídolo, es ídolo, y no es admiración, y es admiración. Y yo te diré, bueno, eh, estamos en tiempos de lenguaje inclusivo, entonces, bueno, yo no quiero que haya personas que sean mis ídolos, porque sonaría muy masculino. Quiero que sean mis ídolos. O en todo caso, mis ídoles. Me gusta más ídolos. Aparte, no me suena a persona, ídolo. Me suena como a un repuesto para un automóvil. Y ahí todo cierra. Todo cierra. La historia, las puertas del automóvil. Incluso había un automóvil cuyo nombre era Sierra. Ford Sierra. Era marca Ford. No sé si en otros países había, pero aquí había un automóvil cuyo nombre era Sierra. Incluso había un cantante cuyo nombre era Sierra, ¿no? Eddie Sierra. Incluso había unas montañas cuyo nombre era Sierra, sí, una montaña cuyo nombre era Sierra. No, una montaña no. No, para que
haya sierra, tiene que haber un conjunto de montañas o de elevaciones, un conjunto de elevaciones, ¿no? Para haber sierra no puede haber una sola. Pero fíjate todo, como todo tiene que ver con todo. El automóvil, Eddie, las montañas, todo cierra. Todo cierra menos tu pantalón. ¿Por qué? Claro, has tenido una seguidilla de reuniones gastronómicas, culinarias, en las que has comido demasiado y ahora no te cierra el pantalón. Y bueno, será cuestión de comer menos la semana siguiente. ¿Qué sé yo? O de comprarte otro pantalón. Si no te cierra el pantalón ahora mismo, o querida oyente, porque has comido demasiado la semana anterior, bueno, ¿qué problema hay? Cómprate un pantalón nuevo. O come menos la semana siguiente y ya entrarás en tu pantalón nuevamente. En fin, patreon.com/podcast para dormirse, para todos aquellos que quieran aportar a este podcast. Hoy vamos a dedicarle el episodio a otra de las personas que colaboran con este podcast a través de Patreon, ¿sí? Hoy es el turno de Laura, de quien no conozco el apellido. Igualmente no hace falta. Creo que sí puedo llegar a conocerlo si investigo un poco. Puedo llegar a stalkear y puedo llegar a averiguar el apellido de Laura. Pero realmente no hace falta averiguar el apellido de Laura. Es lo mismo que si yo quisiera averiguar el apellido de Higiella o incluso el apellido de la amiga de Higiella que le presentó este podcast. ¿Para qué? ¿Para qué? El apellido es, creo que una forma de diferenciarnos, pero a efectos formales, legales. ¿Por qué uno para entablar una relación, debe saber el apellido de la otra persona? No tiene sentido. Si es que uno quiere entablar una relación, si uno es carpintero, por ejemplo, y quiere entablar la relación, no es necesario que uno sepa el apellido de la otra persona. ¿Por qué un carpintero debería o querría entablar una relación con alguien? Bueno, no sé. ¿Qué sé yo? Porque quizás la relación se le ha desviado y quiere, como quien dice, ponerla derecha otra vez. No lo sé. Que la relación continúe un camino derecho. Bueno, pero, querido carpintero, no es la forma entablar una relación, ponerle unas tablas para que la relación no se desvíe. Si uno quiere que su relación no se desvíe, uno tiene que brindar amor, ¿no? Suena un poco cursi, pero es la mejor forma. Brindar amor. ¿Quieres brindar amor? ¿O quieres brindar amor? ¿Qué quieres hacer, amor? Por favor, respóndeme. Despiértate. Despiértate, amor. Deja de escuchar ese podcast que te hace dormirte y hazme el amor. Hay gente que se enoja con este podcast porque, claro, la gente se duerme y no mantiene relaciones sexuales. Entonces dicen, mi mujer se pone los auriculares, escucha un podcast y se queda dormida y no quiere mantener relaciones sexuales conmigo.
ojalá no escuchara ese podcast. Y yo pienso que no es culpa del podcast, es culpa tuya. No es culpa del podcast que la hace dormir, es que tu mujer prefiere dormir antes que hacer el amor contigo. O prefiere dormir antes que hacer el amor contigo. Sin embargo, el amor contigo sí lo quiere hacer. Con Tego Calderón, ¿no? Ese que canta reggaetón. Contigo no, pero con Tego sí. Contigo en la distancia, no al lado, como Luis Miguel. O quizás con Luis Miguel sí quiera hacer el amor, pero contigo no. Contigo no, con Tego sí. Y con Luis Miguel también. Incluso también quizás con Luis Miguel y con Tego. Con todos a la vez, ¿no? Y allí, cual conejos, otra vez empezaríamos como a copular todos con todos, sin saber nuestros apellidos, que es lo más lindo de todo. ¿Es necesario saber el apellido de la persona con la que uno va a copular? Bueno, la mayoría de las veces no. Déjame que te cuente una historia. Esta es la historia de Laura, ¿no? Laura, la persona que no tenía apellido. No recuerdo si alguna vez conté alguna historia sobre alguien que no tuviera apellido. Pero si no recuerdo es que no pasó. ¿No? Es como la canción de Thalía. O no sé si es de Thalía, pero recuerdo que la canta Thalía. Recuerdo la voz de Thalía cantando la canción. Me parece que es Thalía, ¿no? Yo recuerdo, soy uno de los pocos que recuerda a Thalía cantando, ¿no? Ya nadie la recuerda, ¿no? Pocas personas en el mundo recuerdan a Thalía cantando. Bueno, en fin. Laura, la persona que no tenía apellido. ¿Por qué no tienes apellido, Laura?, le decía la gente por la calle. Y Laura le respondía, ¿y a vos qué te importa?, ¿no? Primero que Laura no sabía por qué la gente se enteraba que ella no tenía apellido. ¿Quién le dijo a esta gente que yo no tengo apellido? ¿No? Los caballeros no tienen memoria. ¿Y qué tiene que ver conmigo y que yo no tenga apellido? Bueno, no sé. Es gente que carece de algo, ¿no? Los caballeros carecen de memoria. Es por eso que tienen los teléfonos que rebalsan de fotos y no tienen una memoria como para poder ampliar su capacidad. O incluso puede ser que los caballeros tengan todos iPhones, ¿no? Al iPhone uno no le puede agregar una memoria. Entonces, caballero que te has comprado un iPhone, ahora no tienes memoria. Los caballeros no tienen memoria. Porque no te sirve, por eso no tenés una memoria. Bueno, en fin. Laura no tenía apellido y la gente se le acercaba por la calle y Laura respondía a bofetadas a las inquisiciones de la gente. ¿Por qué? Porque ya la tenían harta, pobre Laura. Laura era peor que una estrella de cine. No podía caminar por la calle sin que la gente se le acercase y le preguntara por qué no tenía apellido. Laura, ¿por qué no tienes apellido? Incluso Nick se acercó a ella, ¿no? Nick, caminando por las calles de Italia, una vez Laura se fue. Yo creo que Laura debe ser el nombre más utilizado en canciones, en general. Bueno, no sé si en general, pero digo, en cualquier estilo de música. Hay muchísimas canciones que hablan de Laura.
Y yo creo que todas están inspirades, todas las canciones están inspiradas en Laura, nuestra protagonista del día de hoy. Laura, oyente de este podcast. ¿Por qué estarán inspiradas en ella? Bueno, no sé. Digo, porque es una persona famosa. Es una persona quizás más famosa que Angelina Jolie. Laura, nuestra oyenta de este podcast, es más famosa que Angelina Jolie. Laura no tiene apellido. Laura no está. Laura se fue. ¿Dónde se fue Laura? A Italia. Ahí estaba Laura paseando, ¿no? Viendo el Coliseo romano, y en eso se le acerca Nick, ¿no? Y viene Nick así caminando y le dice: hola, ¿vos sos Laura? Sí, le dice Laura. ¿Y vos quién sos? Yo soy Nick, dice. ¿Y quién es Nick? ¿Y quién es Nick? Te estarás preguntando vos, que ahora mismo estás escuchando esto que yo estoy diciendo. Estás escuchando cómo te relato el encuentro de Laura y Nick. Cómo nació la canción de Nick. ¿Cómo nació la canción de Nick? Alguien llevó a Nick al hospital y hizo que Nick pariera una canción. Vení, Nick, has roto bolsa. Vamos al hospital. Y ahí nació la canción de Nick. Disculpe, señor Nick. Aquí tiene su retoño. Uno no puede decir ni que es varón ni que es mujer. Es una canción. Aquí la tiene. Aquí la tienes, aquí la tienes. Llévatela pronto de mi lado. Y Nick, contento con su canción, bueno, se retiró del hospital por pedido de los enfermeros, ¿no? Que querían que Nick se llevara la canción de allí del hospital. Pero bueno, esta canción tuvo un inicio, el encuentro entre Laura, que no tenía apellido, y Nick, que tampoco tenía apellido, fue mágico. Porque Nick no tiene apellido. Uno lo ve a Nick y le dice: hola, Nick. Y Nick responde. Incluso Nick, cuando tiene que ir al médico, por ejemplo, la gente no sabe, la secretaria no sabe cómo llamarlo, qué sé yo, Gutiérrez, y pasa Gutiérrez, ¿no? Cuyo nombre es Antonio, por ejemplo. No sé, Martínez, y pasa Martínez, cuyo nombre es Pedro. Pero Nick va al médico y el médico no lo llama. ¿Por qué? Porque Nick no tiene apellido. Nick ha ido muchas veces al médico y se ha quedado horas sentado allí, incluso más horas de las horas que yo he estado con los pies enterrados en la arena de las playas de Brasil, y nadie lo ha llamado. Nick ha querido que un médico lo atienda y el médico no lo ha atendido. ¿Por qué no me atienden? Dijo Nick una vez, ¿no? Porque se enojó, o sea, lo dejaron esperando a Nick y no lo atendían, claro, porque Nick no tenía apellido, ¿no? ¿Cómo te llaman en el médico si no tenés apellido? ¿Cómo te llaman en una oficina pública si no tenés apellido? Nick sufría esas desventuras y por eso se hizo músico, ¿no? Para no tener que ir nunca al médico. Claro, porque uno se pone a pensar, los músicos van al médico. Uno tiene el músico, ¿no? Uno lo ve por la tele, ha visto conciertos del músico, entrevistas, pero uno
no sé, yo no voy por la calle, entro al consultorio de un médico y espero encontrarme allí a Freddie Mercury. No, a Freddie Mercury ahí averiguando en el odontólogo, ¿no? Freddie Mercury esperando como para atenderse. Yo no me imagino a Freddie Mercury yendo al odontólogo. No me imagino, por ejemplo, tampoco, no sé, a Rubén Blades. No me imagino encontrarme a nadie. Para mí los músicos no, son gente sana. No van al médico. Entonces Nick, que no era músico, se hizo músico para no ir al médico. Porque en el médico le iba mal y la gente, las secretarias, en realidad no lo llamaban, porque él no tenía apellido. Te contaba que Nick se enojó una vez porque no lo llamaban, pero nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso. Entonces Nick dijo, voy a hacerme músico. Incluso hay dos versiones acerca del inicio de la canción de Nick. Una es que se encontró con Laura, nuestra protagonista del día de hoy, que no tenía apellido, ¿no? Entonces sintió como una especie de, no atracción, sino que uno va por la calle y siente una energía que a uno lo atrae hacia personas similares a uno. Y tú me dirás, ¿por qué? No es que las cargas eh, positivas se repelen o algo así. No, bueno, yo digo que como que uno percibe de alguna forma la vibración, percibe la energía de otra persona. Y Nick percibió que había alguien cerca suyo que estaba vibrando de una forma similar. ¿Qué sé yo? Vos te cruzás con alguien y sentís algo, ¿no? Sentís como una especie de fuerza mágica que te impulsa a hablar con esa otra persona. Así fue como Nick sintió, iba caminando por ahí por Roma, y al pasar junto a Laura sintió como algo raro, ¿no? Una fuerza mágica que lo impulsó a hablar con Laura. Algunos dicen que ese fue el inicio de la canción, pero otros dicen que el inicio de la canción tuvo lugar con Nick en un consultorio médico. Tuvo lugar con Nick allí en un consultorio esperando a que lo llamen, ¿no? Y como no lo llamaban, él se quedaba ahí en el consultorio esperando a que lo llamaran y todos se iban y él seguía esperando ahí. E incluso la secretaria, la encargada de llamar a Nick para que se atendiera, también se fue, ¿no? Y él recuerda haber estado en una sala de espera, en un consultorio médico, esperando a que lo llamaran y nunca lo llamaban. Nick, una persona muy paciente, paciente en los dos sentidos, ¿no? Paciente porque esperaba y paciente porque estaba en un consultorio médico. Entonces, alguien que se atiende con un médico es un paciente. De hecho, alguien que no sabe esperar no suele ir al médico, porque claro, primero los médicos te hacen esperar, siempre. Entonces uno necesita ser paciente para ir al médico. Pero a la vez uno se convierte en paciente luego de ir al médico. Entonces cierra todo. Cierra, como al principio. Lo único que no cierra es tu pantalón. Lo único que no cierra es
el botón de tu pantalón. En fin, cuenta la leyenda que Nick estaba allí siendo paciente. Yo, por ejemplo, antes era una persona muy impaciente, no me gustaba esperar. Enseguida me ponía, pero me irritaba mucho cuando las situaciones tardaban. Hasta la primera vez que me llevaron al médico. A partir de allí, empecé a ser paciente del doctor Pospone, ¿no? Un médico que ya ha aparecido en alguna historia anteriormente. Yo ya he contado que existe el doctor Pospone. Yo, cuando comencé a ser paciente del doctor Pospone, me convertí en una persona paciente. La paciencia no es algo que se debe cultivar. De hecho, yo nunca vi a nadie enterrar la paciencia. Ni esperar a que salgan semillitas de paciencia o esperar a que crezcan brotes de paciencia. No, la paciencia no se cultiva. Uno, para ser un poco más paciente, tiene que ir al médico, solamente. Uno va al médico y se convierte en paciente del doctor X. Pero uno empieza a ser paciente luego de ir al médico. Bueno, en fin, resulta ser que Nick estaba en la sala de espera, esperando, justamente, por eso se llama sala de espera, porque es para esperar. Y nadie lo llamó. Y pasaban las horas y nadie lo llamaba. Claro, no lo llamaban porque no tenía apellido, entonces es como que la secretaria, bastante ineficiente ella, tenía una hoja de cálculo de Excel y tenía el apellido en una columna y el nombre en otra. Nick no tenía apellido. Entonces, lo anotó solamente en la columna del nombre. Pero luego ella llamaba al paciente al que le tocaba ingresar al consultorio por la lista de apellidos. Entonces había una lista de apellidos, una celda, un lugar libre en la lista de apellidos. Y la secretaria no pensó que ese lugar libre era porque tenía una persona anotada que no tenía apellido, sino que era un lugar libre porque era un lugar libre. Uno si empieza a repasar una lista y se encuentra con un renglón libre, no le presta atención. Simplemente, bueno, es un renglón libre, me habré salteado un renglón. Y resulta que no. Resulta que en ese renglón, pero en la columna de los nombres, estaba Nick. Cuando Nick se anotó para ser atendido por el médico, entabló una pequeña conversación con la secretaria y pudo saber que la secretaria se llamaba Laura. Ese día, Nick esperó hasta tarde y nadie lo llamaba. Empezó a notar que las luces del lugar se empezaban a apagar, la gente ya empezaba a limpiar. Entonces intentó acercarse nuevamente hacia el mostrador, en el cual la secretaria le había tomado los datos, y se dio cuenta de que no había nadie. Laura, la persona que estaba allí, ya no estaba. Y Nick pensó, Laura no está. Laura se fue. De hecho, se había ido, Laura, justamente. Se había ido porque ya había cumplido su horario de trabajo. Y a Nick no lo habían llamado. Y el médico parecía como que no quería atenderlo, porque nunca pudo atenderlo, y es por eso que Nick se hizo músico. Esa es una leyenda. La otra leyenda involucra a nuestra protagonista del día de hoy, a nuestra oyente, que colabora con este podcast, con el sostenimiento de este podcast en Patreon. Dícese
No, dícese para los diccionarios. Cuenta la leyenda que Laura estaba conociendo Roma, había dejado México y estaba de vacaciones en Roma, huyendo de alguna forma de la gente que la acosaba por la calle preguntándole por qué no tenía apellido. Y se encontró con Nick. Y Nick tampoco tenía apellido y parece ser que de alguna forma la gente que no tiene apellido se atrae. Y lo conoció a Nick. Yo no creo mucho en esta historia porque ¿en qué momento Nick escribe Laura no está? Si Laura estaba. ¿En qué momento Nick escribe Laura se fue si no se fue a ningún lado? Bueno, se fue de México, pero estaba en Roma. Ahí mirando el Coliseo. Uno cuando va a Roma mira el Coliseo. Por eso yo no creo mucho. Creo que Laura estaba mirando el Coliseo, pero no sé si se encontró con Nick. Creo que es más verosímil la historia de Nick en el consultorio y no necesariamente la historia de Nick en Roma. No es porque Nick no haya ido a Roma, pero bueno. Laura sí estaba en Roma. Entonces Laura no se había ido a ningún lado. Eso de Laura no está. Sí, Laura estaba en Roma. Laura huía de los paparazzi. ¿Por qué Laura huía de los paparazzi si no había paparazzi que la persiguieran? La gente la perseguía. Bueno, es como algo de diva, ¿no? Huir de los paparazzi es como algo de diva. Yo siempre quise decir esa frase. Siempre quise huir de los paparazzi porque eso me daría una prestancia, me daría como importancia. Si yo huyo de los paparazzi es porque los paparazzi quieren tomarme fotografías y si quieren tomarme fotografías es porque yo soy una persona importante. ¿Por qué uno tendría que huir de los paparazzi si está en un lugar que no es Italia, por ejemplo? ¿No? Uno huye de los paparazzi en Italia. En otro lado puede huir de fotógrafos, de periodistas, de cámaras, pero no de paparazzis. Bueno, Laura estaba allí equivocándose, ¿no? Porque si quería huir de los paparazzis, justo va a Italia. No. Ocurre que Laura no quería huir de los paparazzis. Laura estaba huyendo de la gente que le preguntaba allí en México por qué no tenía apellido. ¿Qué te importa, Celia? ¿Qué te importa por qué no tengo apellido? Laura tenía una vecina que se llamaba Celia. Y siempre le preguntaba, Laura, ¿por qué no tenés apellido? Laura, ¿por qué no tenés apellido? Y alguien que te pregunta todo el día por qué no tenés apellido, bueno, te cansa, ¿no? Y las amigas de Celia también le preguntaban a Laura por qué no tenía apellido. Entonces Laura lo que hizo, pobre Celia, ¿no? Era una persona mayor. Laura en un momento pensó en pegarle una bofetada a Celia para que se callara. Pero luego pensó que lo mejor era huir. Pensó también en mudarse. Pensó en irse a otra casa dentro de la misma ciudad, pero no. Pensó que lo mejor era seguir los pasos de Higiella, que se había ido de Colombia a Chicago, y ella dijo, yo me voy de México y me voy a Italia. Y listo.
Y allá nadie me va a preguntar por qué no tengo apellido, porque no me conocen. Lo que no sabía Laura era que en Italia a Nick le había pasado lo mismo. Y que si uno no tiene apellido, tarde o temprano se lo van a recordar. Celia se lo recordaba, Celia y sus amigas, ¿no? Qué buen nombre para un grupo de algo, o para una sitcom, Celia y sus amigas. Si uno no tiene apellido, tarde o temprano se lo van a recordar. ¿Por qué? Porque ocurrirá como le ocurría a Nick, por ejemplo. Nick quería eh, hacerse atender por un médico y no podía porque no tenía apellido. Cuando a Laura le toque ir a una oficina pública en Italia, no podrá hacer ningún trámite porque no tiene apellido. Sin embargo, a Laura parece preocuparle poco esta situación. Ella ahora mismo está haciendo vida de turista en Italia. Está mirando el Coliseo romano, está encontrándose con gente como Nick, sin preocupaciones, viviendo una vida relajada y distendida, lejos de Celia, que todavía sigue pensando en ella y preguntándose por qué Laura no tiene apellido. Mientras tanto, Laura vive esta vida relajada, pero no por mucho tiempo. Pronto, mucho antes de lo que ella imagina, tendrá que hacer algún tipo de trámite en Italia o incluso atenderse por el odontólogo que atendía a Freddie Mercury. En ese momento, quizás, Laura sabrá los problemas que a ella le puede llegar a traer no tener apellido, en México o en Italia. Esperemos de corazón que ella pueda sobrellevar cualquier tipo de inconveniente que pueda llegar a causarle el hecho de no tener apellido. O incluso esperemos que ella no tenga ningún inconveniente por no tener apellido. Eso sería aún mejor, que Laura no tenga ningún inconveniente, que Laura disfrute de su estadía en Italia y que sea una persona común y corriente, más allá de no tener apellido. De hecho, para muchas situaciones que hemos enumerado durante este episodio, por ejemplo, para copular o para tener amigos o incluso para desarraigarse, uno no necesita tener apellido. O quizás para desarraigarse sí, pero bueno, para las otras situaciones no. A uno no le importa el apellido de la persona con la que copula. De hecho, el apellido es simplemente un accesorio que sirve para diferenciarnos, no mucho más que eso. Laura lo sabe. Es por eso que ella nunca se preocupa. No se preocupó por la ausencia del apellido, no se preocupó por la razón por la cual no tiene apellido, y ni siquiera se preocupa ahora por no tener apellido. Lo único que le preocupaba a Laura era Celia. Y ahora está lejos de Celia, pero cerca de Nick. Una persona que nunca le preguntará a Laura por qué no tiene apellido. ¿Por qué? ¿Por qué no le preguntará? Porque a él le ocurre lo mismo. Nick
tampoco tiene apellido. Dulces sueños.